Hola, me llamo Belle. Soy una madre de 28 años que acaba de tener a su primer hijo. También me divorcié, pero puedo decir con confianza que mi vida solo mejoró después del divorcio. Permíteme contarte mi historia. Conocí a mi ahora exmarido Richard cuando estábamos en la universidad. Teníamos algunos amigos en común que nos presentaron, y conectamos casi instantáneamente. Salimos en algunas citas y luego hicimos oficial nuestra relación. Richard fue mi primera relación seria. Tuve enamoramientos antes, pero nunca había estado con alguien. Toda la experiencia era nueva para mí, así que no sabía qué era correcto o incorrecto. Además, como era mi primera relación, pasé por alto muchas cosas solo porque quería que durara. Sé que eso no fue lo mejor, pero era joven e ingenua, y Richard me aisló sistemáticamente, así que no tenía a nadie con quien hablar sobre mis sentimientos. Después de graduarnos, Richard me convenció de dejar mi ciudad natal para ir a la suya porque tendríamos mejores oportunidades laborales. Eso fue cierto para él, pero no para mí. Luché durante los primeros años y finalmente decidimos que me quedaría en casa y haría todas las tareas domésticas. 3 años después de mudarnos, Richard me pidió matrimonio. Por supuesto, dije que sí y fuimos al juzgado a casarnos. Me sentí desanimada porque no tuvimos una ceremonia, pero Richard era el único sostén de la familia y acababa de comprar nuestra casa unos meses antes. Se negó a escucharme, aunque le dije que no era una buena idea. 6 meses después de casarnos, finalmente conseguí un buen trabajo y estaba feliz con él. Estaba feliz de poder salir de casa y socializar. Los 3 años anteriores fueron una tortura, y mirando atrás, no sé cómo lo sobreviví. Con mi trabajo, finalmente pude contribuir a nuestras finanzas. Richard insistió en que no le ayudara a pagar la hipoteca, así que solo pagué mis préstamos estudiantiles y ayudé con otros gastos de la casa. Finalmente, me estaba sintiendo cómoda con cómo iban las cosas cuando, 6 meses después, Richard sacó un tema que le había estado preocupando. Cariño, tengo algo en mente desde hace tiempo. ¿Podemos hablar de ello? Claro, ¿qué es? Hemos estado casados por más de 1 año. Me preguntaba si podríamos empezar a intentar tener hijos. ¿Niños? ¿Quieres tenerlos ahora? Sí, todos mis amigos los tienen y también quiero tenerlos. ¿Serán versiones pequeñas de nosotros? ¿No es una idea adorable? Es adorable, pero no estamos en posición financiera para tener hijos. ¿Qué quieres decir? Ambos seguimos pagando nuestros préstamos estudiantiles y además tienes una hipoteca que pagar. Ninguno de nosotros tiene trabajos bien remunerados. Tener un hijo solo empeorará nuestra situación. Seguro que podremos arreglárnoslas. Siempre encontramos la manera de llegar a fin de mes. Pero no quiero solo arreglárnoslas. Estamos viviendo bastante bien ahora y no quiero poner eso en riesgo. No siempre puedes ser egoísta. ¿Disculpa? ¿Cómo estoy siendo egoísta? Siempre se trata de lo que tú quieres. ¿Cuándo hacemos lo que yo quiero? Comprar esta casa fue literalmente tu idea, aunque te dije que no era una buena idea. Me encantaría hacer lo que tú quieres, pero la mayoría de ellas no son financieramente viables para nosotros. Siempre tienes una excusa, ¿verdad? No tienes que alterarte tanto por esto. Claro que sí. Siempre he querido tener hijos y estás arruinando mi sueño. No estoy diciendo que no tendremos hijos, solo estoy diciendo que esperemos un poco más. No quiero esperar años solo para que me digan que no otra vez. Necesitas decidir en la próxima semana o esto se acaba. ¿Me estás amenazando con divorciarte por esto? No quiero pasar el resto de mi vida con alguien que no me deja cumplir mis sueños. Buenas noches. No podía creer que Richard me estuviera amenazando con dejarme por tener hijos. Siempre supe que quería hijos, pero también sabía que solo los quería cuando pudiera permitírmelos. Richard no podía entender mi punto de vista y solo lo veía como una negativa a tener hijos con él. La semana siguiente intenté explicarle mis puntos de vista, pero no me escuchaba. Solo se enojaba más. Desesperada por salvar mi matrimonio, acepté tener un hijo. Richard estaba encantado y yo me sentía miserable por ello. No pasó mucho tiempo y después de solo 2 meses de intentarlo, quedé embarazada. Admito que para entonces ya me había acostumbrado a la idea de ser madre,
Así que estaba tan feliz como Richard cuando supe que estaba embarazada. Pero esa felicidad fue breve porque solo 2 meses después de embarazo, noté un cambio en el comportamiento de Richard. Inicialmente, había sido amable y cariñoso, especialmente porque el primer trimestre fue particularmente difícil para mí. Pero para el tercer mes, empezó a distanciarse y a pasar más tiempo en el trabajo. Le pedí que redujera sus horas, especialmente porque me costaba moverme por el dolor, pero se negó y se enojaba cada vez que se lo pedía. Decidí dejarlo y hacer las cosas por mí misma, pero las cosas solo empeoraron. Richard empezó a llegar tarde a casa, completamente borracho. Al principio, decía que había salido con algunos compañeros de trabajo para celebrar un nuevo proyecto o algún logro, pero luego dejó de decírmelo también. Llegó al punto en que me sentía más segura sola que cuando Richard estaba cerca. Tenía que cuidar de mí misma y de Richard al mismo tiempo, y era agotador. Hubo días en los que ni siquiera podía levantarme de la cama para ir al baño por el dolor, y en esos días nunca podía localizar a Richard. De alguna manera, sobreviví 7 meses de embarazo. Durante el 8º mes, Richard llegó borracho a casa por 4ª noche consecutiva y finalmente tuve suficiente. Richard, esta es la 4ª vez esta semana que llegas a casa borracho. Cállate, Belle. ¿Perdón? Este estúpido embarazo te ha vuelto tan mojigata. Supéralo y déjame divertirme. Este estúpido embarazo fue tu idea. Me rogaste que tuviera a tus hijos, lo mínimo que podrías hacer es estar presente para mí mientras paso por esto. Espera, ¿quién es esta? Belle, saluda a mi nueva amante, Tiffany. ¿Amante? ¿Me estás engañando? ¿No lo sabías o qué? ¿Cómo se supone que iba a saberlo? ¿Y cómo te atreves? ¿Cómo me atrevo? ¿Cómo te atreves tú? Has estado tan triste y enferma que es repugnante. Por supuesto, tuve que buscar a alguien más para satisfacer mis necesidades. No sé si eres ciego o simplemente estúpido, pero estoy embarazada de tu hijo. Hijo que me rogaste que tuviera. Como siempre, solo tienes que culparme por tus defectos. Lamento que mi embarazo haya sido difícil para ti, pero ¿alguna vez pensaste en lo que ha sido para mí? Nunca me preguntaste cómo estaba. En lugar de eso, has estado fuera bebiendo mientras yo apenas sobrevivo en casa. ¿Cómo te atreves a engañarme y tener la audacia de traer a tu amante a casa? Otra vez con las quejas. Detente, estás arruinando el ambiente ahora mismo. Me estás matando con tus palabras y acciones, Richard. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Dios, deja de ser una reina del drama. Esto es mucho mejor que lo que hacen otros maridos a sus esposas. Al menos solo te engaño y no te golpeo. ¿Qué estás diciendo? Ambos estaremos satisfechos de esta manera. Tú tienes un marido y yo satisfago mis necesidades. Eres increíble. Necesitas sacar a esta chica de aquí y también quiero que te vayas de la casa. Eso no va a pasar. No quiero estar cerca de ti en este momento. Ya has hecho suficiente daño. Tú y tu chica necesitan irse ahora mismo. Absolutamente no. Yo compré esta casa y yo pago la hipoteca. No puedes decirme qué hacer. Deberías ser tú la que se vaya. No puedes echar a una mujer embarazada de 8 meses a la calle. Oh, sí puedo. Al menos así no tengo que escuchar tus quejas y puedo divertirme. Richard me agarró del brazo y me llevó a la puerta, antes de lanzarme fuera de la casa. Me miró con desdén y cerró la puerta en mi cara. Miré la puerta en estado de shock. No podía creer lo que acababa de pasar. Caminé sin rumbo por las calles, sin teléfono, cartera o llaves de casa. Era una mujer embarazada sola de noche, prácticamente pidiendo que me hicieran daño. Todo lo que tenía era el dolor de las palabras y acciones de Richard. No podía creer que me estuviera engañando mientras yo estaba enferma y dolorida por el embarazo. Justo cuando las lágrimas empezaban a caer, un coche se detuvo a mi lado. Mi corazón se aceleró, pensando que iba a ser secuestrada. Un hombre salió del coche y me ofreció su chaqueta. Hola, pareces fría. Toma mi chaqueta. No, está bien. Por favor, insisto. Gracias. No pude evitar notar que estás sola en la calle y no llevas ropa adecuada. ¿Necesitas un paseo a casa?
No, está bien. No creo que sea bienvenida en casa de todos modos. ¿Qué quieres decir? ¿Richard no te está tratando bien? Espera, ¿cómo conoces a mi marido? Es mi hijo. ¿Qué? Me dijo que lo abandonaste cuando era un niño. No lo abandoné, descubrí a su madre engañándome y ella pidió la custodia total de él. Cuando la consiguió, se aseguró de llenar su mente de mentiras sobre mí. ¿Qué? Sí, es una historia larga y tal vez te la cuente otra vez. Pero ahora, ¿por qué no estás en casa? No es bueno para ti estar afuera en el frío mientras estás embarazada. Bueno, Richard tiene un problema con la bebida. No me importaba eso, pero sí me importaba que llegara a casa hoy con una chica, que trajo para satisfacer sus necesidades porque yo no lo estaba haciendo. ¿Qué? Eso es absolutamente repugnante. Sí, lo sé. No sé qué voy a hacer ahora. No tengo familia en este estado y no tengo amigos con los que pueda quedarme. Mi teléfono, mis llaves y mis tarjetas están en casa, así que no tengo nada conmigo. Te ayudaré de inmediato. ¿Qué tal si te consigo un Uber y te alojo en un buen hotel por la noche? Tal vez mañana puedas intentar volver a casa y, si Richard te deja entrar, puedes tomar todas tus cosas y volver al hotel. ¿En serio? ¿Por qué harías eso por mí? Porque sé lo que es que tu pareja te haga daño y, en contra de todos mis deseos, Richard resultó ser como su madre. Quiero ayudarte a evitar pasar por todo el dolor que pasé yo. Además, estás embarazada. No mereces pasar por esto. Gracias, ¿cómo podría pagarte? Podríamos almorzar mañana y discutir qué hacer a partir de aquí. La única manera de pagarme es dejar a Richard y hacerle la vida miserable en el proceso. Absolutamente, lo haré. No podía creer que estaba hablando con el padre de Richard, y además el hecho de que nunca había oído hablar de él. El hombre se presentó como William y yo le dije que me llamaba Bell. William cumplió su palabra y me consiguió un Uber hasta el hotel más cercano y agradable. Luego siguió al Uber y, cuando llegamos al hotel, se aseguró de que me instalaran en una buena habitación. Me deseó buenas noches y se fue. Esa noche, me quedé despierta mucho tiempo con muchas preguntas en mi mente. También estaba lidiando con todas las emociones de haber descubierto la infidelidad de Richard y su comportamiento repugnante a lo largo de los años. Había sido aprovechada en todos los puntos de nuestra relación y nunca lo vi. Lloré hasta quedarme dormida esa noche, y de alguna manera fue el mejor sueño que había tenido en mucho tiempo. Al día siguiente, me desperté al mediodía. Me apresuré a alistarme y finalmente bajé a encontrarme con William en el comedor. William ya estaba sentado en una mesa y había pedido la comida. Me saludó cálidamente cuando me vio. Buenas tardes, Bell. Espero que hayas dormido bien. Buenas tardes, ha sido el mejor sueño que he tenido en mucho tiempo. Aunque es triste, me alegra saber que lograste dormir bien. ¿Pudiste pasar por tu casa y recoger tus cosas? No, estuve despierta hasta tarde anoche y solo me desperté hace una hora. Oh, ¿algo te mantenía despierta? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Solo tenía muchas preguntas sobre ti y eso me mantuvo despierta. Entiendo. ¿Por qué no me las preguntas ahora? ¿De verdad? ¿Estás seguro? Claro, estamos aquí para hablar de todos modos. Primero, dijiste que tú y Richard estaban distanciados, ¿cómo sabías dónde vivía? Segundo, ¿por qué estabas cerca de nuestra casa? Y tercero, ¿por qué Richard nunca te mencionó en todo el tiempo que estuvimos juntos? Y por último, ¿por qué me ayudaste y me reservaste un Uber y una habitación de hotel? Veo por qué esas preguntas te mantuvieron despierta. Admito que nuestro encuentro fue muy extraño, así que responderé todas tus preguntas. Sí, Richard y yo estábamos distanciados, pero hace unos años nos reconectamos y he estado tratando de reparar nuestra relación. Justo cuando pensaba que estábamos progresando, tuve que mudarme a Alemania porque me transfirieron. Ahí he estado viviendo los últimos años, lo que probablemente explica por qué no has oído mucho sobre mí. Richard pudo haber hablado de ti, pero la única vez que lo hizo, me dijo que lo habías abandonado. Estoy seguro de que mi partida lo hizo sentir así otra vez, pero no tuve elección.
Necesitaba trabajar en esa compañía para ganar suficiente dinero para pagar todas las deudas que acumulé gracias al divorcio. Traté de explicarle eso a Richard, pero no me escuchó. Eso suena como Richard. Sé dónde vivían porque hice algunas averiguaciones y pregunté mucho para encontrar a Richard, y así supe que también se había casado. Solo volví a la ciudad unas horas antes y quería intentar hacer las paces con Richard tan pronto como llegué. Justo cuando me acercaba a tu casa, lo vi echarte, así que me acerqué a ti. Sí, eso tiene sentido. Y por último, te reservé un Uber y una habitación de hotel porque dudo mucho que te hubieras sentido cómoda subiéndote al coche y a la casa de un extraño. Es justo, fue una pregunta tonta en retrospectiva. No, y como te dije anoche, no quiero que pases por más problemas a manos de mi hijo. He pasado por eso y solo puedo imaginar que será peor para ti ya que estás embarazada y pronto tendrás un hijo que cuidar. ¿Por qué no me cuentas un poco más sobre Richard para que podamos herirlo donde más le duele durante el divorcio? Estaba genuinamente agradecida con William. No podía entender cómo alguien tan amable y atento como él podía estar relacionado con un monstruo como Richard. El hecho de que William fuera lo suficientemente perceptivo como para reservarme un Uber en lugar de invitarme a su coche porque no quería que me sintiera incómoda fue tan revelador para mí. Eso era algo que sabía que Richard nunca habría considerado. William y yo pasamos nuestro almuerzo planeando qué hacer con mi situación. Podía notar que William estaba enojado con Richard y sus acciones, porque seguía buscando las peores formas de humillar a Richard. Cuando le dije la empresa en la que trabajaba Richard, los ojos de William se iluminaron. Resultó que William conocía al CEO de esa empresa. ¿Cómo lo conocía? Bueno, William era una persona muy influyente en nuestra ciudad. Sabía que era rico, pero no sabía cuán rico ni por qué era tan rico. Fue impactante saber que estaba sentada con uno de los nombres más importantes de nuestra ciudad, planeando vengarse de su hijo. William me dijo que se pondría en contacto con el CEO de la empresa de Richard y haría que lo despidieran. Quería sentirme mal por poner en riesgo el futuro de Richard, especialmente porque sabía de nuestras luchas financieras, pero no podía hacerlo. Si Richard no tenía problema en dejarme sola mientras estaba embarazada y luego echarme de la casa, no tenía razón para sentirme mal por él. William también me aseguró que me pondría en contacto con el mejor abogado de divorcios de la ciudad. Estaba emocionada por finalmente tomar las riendas de mi vida y empezar de nuevo sin Richard en el cuadro. Después del almuerzo, estaba bastante cansada, así que le pedí a William si podía quedarme otra noche en el hotel sin tener que ir a casa primero. Simplemente me entregó su tarjeta y me dijo que me pusiera cómoda. Al día siguiente, William me acompañó de regreso a casa para recoger todas mis cosas. Estaba nerviosa por ver a Richard de nuevo, pero dado que no hizo ningún esfuerzo por rastrearme, tenía la sensación de que mi nerviosismo se convertiría en enojo cuando lo viera. Cuando llegamos, le pedí a William que esperara en el coche mientras yo llamaba a la puerta. Cuando Richard abrió la puerta, parecía sorprendido de verme. Pasé junto a él y entré en la casa. Finalmente volviste, ¿dónde estuviste? Estuve con un amigo que me estaba ayudando. ¿Un amigo? ¿Estás engañándome también? No, ella no te engaña. Yo soy el amigo del que habla. ¿Papá? ¿Qué haces aquí? Iba a venir a verte anoche, pero vi que echaste a Belle de la casa. Ella me dijo que estabas borracho y trajiste a otra mujer. ¿Es cierto? Lo es, pero no veo cómo eso te concierne. Oh, sí me concierne. Sabes muy bien cómo tu madre intentó destruirme en el divorcio y no dejaré que eso le pase a Belle. ¿De qué hablas? No nos vamos a divorciar. Sí lo haremos. William me ha estado ayudando a encontrar un buen abogado de divorcios. Papá, ¿estás ayudándola a ella? Pero ni siquiera la conoces. ¿Prefieres a una extraña sobre tu propio hijo? Si mal no recuerdo, ¿no hiciste lo mismo cuando eras adolescente, cuando elegiste al amante de tu madre sobre tu propio padre? ¿Así que esto es una especie de venganza enferma y retorcida? No, aunque hiciste eso, intenté reparar nuestra relación. Te dejé insultarme y usarme por mi dinero solo para tener una mejor relación con mi hijo. Dejé todo eso atrás, pero ver cómo tratas a tu esposa embarazada de la misma manera en que tu madre me trató es donde trazo la línea. Sé que todo esto es obra de Belle. Lavaste el cerebro de mi padre y arruinaste mi vida.
No solo arruinaste mi vida, sino que también fuiste tras mi familia. ¿Cómo exactamente arruiné tu vida? Hice todo lo que me pediste, incluso si fue a mi propio costo. Fuiste tú quien decidió engañarme y echarme a la calle en la noche con nada más que la ropa que llevaba puesta. Vas a recibir lo que te mereces y no hay nada que puedas decir o hacer que cambie eso. Con eso, me di la vuelta y fui directamente al dormitorio donde empecé a empacar mis cosas. Mi corazón latía rápido porque me defendí por primera vez y me sentí genial por ello. Mientras empacaba mis cosas, escuché a William y Richard hablando, más bien, Richard gritando y William respondiéndole calmadamente. Más tarde, supe que Richard le estaba gritando a William por ponerse de mi lado y no dejarlo pasar. Después de que nos fuimos, William me ayudó a mover mis cosas a mi habitación del hotel y me dejó descansar el resto del día. Al día siguiente, me ayudó a comenzar con el proceso de divorcio. Fue sorprendentemente fácil y mi abogado parecía ser una muy buena persona. Me preguntó si quería presentar cargos contra Richard por negligencia y abuso, pero quise esperar, porque quería ver qué haría cuando recibiera los papeles del divorcio. Si había algo que sabía que quería hacer, era obtener la custodia total de mi hijo. El abogado ayudó a preparar los papeles para eso y luego le pedí que se los entregara a Richard después de dar a luz. Simplemente no quería lidiar con los arrebatos de Richard hasta entonces. Afortunadamente, solo una semana después de todo eso, di a luz a un niño sano. William me ayudó a conseguir un apartamento y me ayudó a mudarme con mi bebé una vez que me dieron de alta del hospital. Esperé unas 2 semanas después de dar a luz para decirle a mi abogado que le entregara los papeles a Richard. Como predije, Richard estaba furioso. Me llamó y pidió reunirse conmigo. Sugerí un café cerca de su casa y cuando llegué, Richard ya estaba sentado en una mesa, luciendo enojado. Cuando me vio acercarme, se levantó y comenzó a gritarme por intentar obtener la custodia total de nuestro hijo. ¿De verdad estás tratando de quitarme la custodia de nuestro hijo? ¿Por qué tendría que tener alguna custodia para empezar? Supéralo. Soy la razón por la que este niño existe y no puedes quitarme eso. ¿La razón? Me obligaste a tener este hijo y luego mi cuerpo hizo todo el trabajo para criarlo. No hiciste nada más que proporcionar lo necesario para la fertilización. Entonces, ¿eso significa que no puedo criar a mi hijo? No quiero que estés cerca de mí ni de mi hijo. Eres abusivo y alcohólico. Estoy segura de que ningún tribunal te otorgará la custodia basado en eso. Podría limpiarme y luego obtener la custodia. No dejaré que me quites a mi hijo. Tienes razón, hay maneras de que trabajes en eso, pero dado que no tienes trabajo, no hay forma de que te otorguen la custodia. Añade tu historial de bebida y despídete de mí y de mi hijo. ¿Cómo supiste que perdí mi trabajo? Nunca te lo dije. Espera, ¿tuviste algo que ver con eso? No, no tuve nada que ver, aunque tu padre es un hombre muy influyente en esta ciudad. No estoy segura de que no haya movido hilos para que eso ocurriera. ¿Cómo te atreves a interferir en mi vida? Sabía que tenía razón al engañarte. No mereces amor. Eso es mucho decir viniendo de alguien que no tiene nada a su favor en este momento. Necesitas reevaluar tus decisiones de vida y ver por qué estás donde estás ahora. Puedes odiarme todo lo que quieras, pero en el fondo sabes que tus decisiones te llevaron aquí. No me hables como si fuera un idiota. Te demandaré. Adelante, inténtalo. Tu padre ha encontrado al mejor abogado de esta ciudad para representarme. Ten cuidado de no gastar todo tu dinero en juicios contra mí. Sería una muy mala decisión financiera. ¿A quién engaño? Nunca me has escuchado, así que, ¿por qué me escucharías ahora? De todas formas, tengo que irme. Adiós. Me levanté y dejé el café con la cabeza en alto. Nada podía superar la sensación de poner a Richard en su lugar. Todo el dolor que me causó finalmente volvió a él y sabía que nada de eso habría sido posible sin haberme encontrado accidentalmente con William. Después de esa reunión, William pasó por mi lugar y le conté sobre mi encuentro con Richard. William y yo compartimos una risa sobre el futuro sombrío de Richard. William se ofreció a ayudarme a encontrar un buen trabajo y movió algunos hilos para conseguirme un trabajo con un salario muy bueno. Mi hijo y yo estaremos más que cómodos por mucho tiempo. William también estableció un fondo fiduciario para mi hijo para asegurar su futuro.
En cuanto a su relación con Richard, William oficialmente no quiere saber nada de él. Ver cómo Richard fue brutal conmigo realmente lo hizo romper y no quería nada con él. William me había dicho que tenía planeado darle a Richard una gran sorpresa al ofrecerle el puesto de asistente de gerente, pero obviamente eso estaba fuera de la mesa. No podía evitar preguntarme cuán diferente habría sido la vida si Richard hubiera sido una persona más amable. No me malinterpretes, estoy muy contenta con la vida que tengo ahora. Es solo que a veces no puedo evitar preguntarme qué habría pasado. Han pasado unos meses desde que inicié el proceso de divorcio y, afortunadamente, Richard ha sido fácil de tratar. Supongo que tomó en serio mi consejo sobre cómo usar su dinero, aunque no me importaba. Mi hijo está más que sano y William está rápidamente convirtiéndose en una figura estable en nuestras vidas. Es un hombre verdaderamente encantador. Estoy muy bien en mi carrera también. En cuanto a Richard, lo último que escuché es que no pudo seguir con los pagos de la hipoteca y se mudó de nuevo con su madre, quien no estaba feliz de saber que William estaba de vuelta en la ciudad. Ella me envió muchos mensajes cuestionando mi moralidad por dejar entrar a un hombre malvado en mi vida, pero si William era malvado, entonces, ¿qué era Richard? No quería lidiar con ella, así que simplemente la bloqueé. He tenido suficiente de que me digan qué hacer y, por primera vez en años, estoy viviendo según mis propios términos. No voy a permitir que nadie controle mis decisiones y, por primera vez en mucho tiempo, estoy emocionada por ver qué me depara la vida. Salud.